La temporada televisiva actual ha llegado con una intensísima batalla por el dominio de la franja horaria nocturna, un escenario donde los dos programas más importantes y que prometían marcar la pauta en la televisión española, La Revuelta de David Broncano y El Hormiguero de Pablo Motos, se han enfrentado en una competencia sin cuartel. Ambas propuestas comenzaron con un gran despliegue de medios y expectativas de éxito arrollador, lo que llevó a muchos a prever que estos dos programas dominarían por completo las noches televisivas. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, esta temporada ha sido testigo de una serie de situaciones que han dado lugar a más controversias que triunfos, con una audiencia que no ha respondido como se esperaba y una serie de escándalos que han empañado el desarrollo de ambos programas. Lo que parecía ser un duelo de titanes por el control de la franja horaria más importante de la televisión ha acabado por ser un campo de batalla en el que la incertidumbre y las disputas están marcando el rumbo de ambos espacios. En este contexto, El Hormiguero ha logrado, por el momento, mantenerse a la vanguardia de la competencia. A pesar de que, como todo programa, ha tenido sus altibajos y momentos de crítica, Pablo Motos y su equipo siguen consolidados como los grandes referentes de la televisión nocturna. El programa ha mantenido una audiencia leal que lo sigue noche tras noche, con un formato que parece no solo resistir el paso del tiempo, sino que se reinventa constantemente para captar el interés del público. Las cifras de audiencia han sido un reflejo claro de su éxito continuo, manteniéndose en un rango que va entre el 15% y el 21%, e incluso superando esa marca en varias ocasiones, lo que no solo afianza su posición, sino que también deja una clara ventaja sobre su principal rival. Por otro lado, la historia de La Revuelta, el programa de David Broncano, es bastante diferente. Aunque comenzó con grandes promesas, un aire fresco y una propuesta arriesgada que generó muchas expectativas, la realidad de los números ha sido menos favorable. En un inicio, La Revuelta fue vista como la gran esperanza para renovar la televisión nocturna. El estilo irreverente y desinhibido de Broncano, unido a un formato que intentaba acercarse a un público joven y dinámico, parecía ser la fórmula perfecta para una nueva era de entretenimiento nocturno. En las primeras semanas de emisión, los comentarios fueron en su mayoría positivos, y muchos esperaban que el programa se posicionara rápidamente como uno de los más vistos del horario prime time. Sin embargo, conforme avanzaba la temporada y el año 2025 tomaba forma, la situación cambió drásticamente. Las cifras de audiencia comenzaron a decaer, y lo que en un principio parecía una meteórica ascensión se convirtió en un descenso que no muestra signos de mejora. El panorama para La Revuelta se ha ido tornando cada vez más complicado. A pesar de los esfuerzos por revitalizar el programa con nuevos contenidos, invitados y propuestas, los números han seguido cayendo. En lo que va de 2025, La Revuelta ha tenido que conformarse con cuotas de pantalla que rara vez superan el 15%, y en muchas ocasiones, el programa apenas ha logrado llegar al 10% de audiencia. Esto ha levantado gran preocupación tanto dentro de la cadena pública que emite el programa como en el ámbito mediático en general. Los analistas televisivos han comenzado a cuestionar si La Revuelta puede sostenerse a largo plazo, dado que la competencia a la franja nocturna es feroz y los programas con audiencias bajas suelen ser objeto de modificaciones o cancelaciones en las primeras etapas. Esta caída de la audiencia ha generado una serie de especulaciones sobre los motivos que están detrás de este descenso, desde la elección de los contenidos hasta la química de los presentadores, pero el hecho es que el programa de Broncano no ha logrado imponerse en la lucha por captar la atención del público. Al principio de la temporada, el ambiente en torno a La Revuelta era de gran optimismo. Muchos pensaban que Broncano, conocido por su estilo irreverente y su capacidad para conectar con el público joven, sería capaz de desbancar a su competencia y transformar el programa en un éxito rotundo. Las primeras semanas de emisión dieron la razón a aquellos que pensaban que el programa tenía una fórmula ganadora. Sin embargo, conforme fue avanzando el año, la situación comenzó a cambiar. El 2025 trajo consigo una serie de desafíos imprevistos, desde problemas internos hasta una competencia más feroz que nunca, y todo ello culminó en una caída libre de las audiencias, que no ha podido ser detenida. Uno de los factores que más ha impactado la recepción de La Revuelta es la incapacidad de mantener una audiencia estable. A lo largo de la temporada, el programa ha luchado por mantener la atención del público, con invitados que no lograron generar tanto interés como se esperaba y con un enfoque que, en algunos casos, parecía desentonar con los intereses del público objetivo. Mientras tanto, El Hormiguero ha seguido una fórmula más conservadora, pero efectiva, con Pablo Motos a la cabeza, quien ha sabido mantener el pulso de su audiencia con una mezcla de entrevistas, música y comedia que no deja de atraer a miles de televidentes cada noche. El éxito de El Hormiguero se ha cimentado no solo en sus altos índices de audiencia, sino también en su capacidad para adaptarse a los tiempos cambiantes. A lo largo de los años, el programa ha sabido incorporar nuevas tendencias, invitados internacionales y temas de actualidad que lo mantienen en la cresta de la ola.
Mientras que La Revuelta parece estar atrapada en una espiral descendente, con poco margen de maniobra, El Hormiguero sigue siendo un pilar de la programación nocturna, demostrando que en la televisión, la adaptación y la constancia son clave para mantenerse en la cima. En resumen, mientras El Hormiguero continúa su reinado en la televisión nocturna con una sólida base de audiencia, La Revuelta de David Broncano se enfrenta a una batalla difícil, con cifras de audiencia que no hacen más que caer. La situación es preocupante para el programa de Broncano, que ha visto cómo las expectativas iniciales de éxito se desvanecen frente a una competencia que sigue consolidándose. La pregunta ahora es si La Revuelta podrá dar la vuelta a esta tendencia o si, por el contrario, se verá forzada a cambiar de rumbo o incluso a desaparecer de la parrilla televisiva, mientras El Hormiguero sigue consolidándose como el gran dominador de la televisión nocturna. Lo que al principio parecía ser una competencia entre dos grandes rivales de la televisión nocturna se ha transformado rápidamente en una lucha desigual, en la que El Hormiguero de Pablo Motos ha logrado afianzarse como el claro programa dominante, mientras que La Revuelta de David Broncano parece no conseguir encontrar el rumbo adecuado para revertir la alarmante caída en sus cifras de audiencia. La competencia por captar la atención del público en horario nocturno se ha intensificado considerablemente, y no solo por los factores internos que afectan al programa de Broncano, sino también por la aparición de un nuevo competidor que ha irrumpido con fuerza en el panorama televisivo, La Isla de las Tentaciones. Este programa, que ha sido un fenómeno mediático en varias ediciones, ha logrado arrebatarle audiencia a La Revuelta en algunos de los segmentos más cruciales de la franja horaria. No solo ha desbancado al show de Broncano, sino que ha logrado captar la atención de un público que parecía ser fiel al formato de La Revuelta, especialmente después del inesperado y controvertido impacto mediático causado por la figura de Montoya, quien se convirtió en un personaje de alto voltaje y gran atracción para la audiencia. Esta nueva amenaza ha dejado a Broncano y su equipo en una situación aún más difícil, ya que ahora se enfrentan a una competencia más agresiva, que no solo ha desbancado a La Revuelta de algunos de sus segmentos más importantes, sino que ha capturado la atención de una audiencia que busca un tipo de entretenimiento completamente diferente, más centrado en el drama y el conflicto que en el humor y la ironía, como es el caso del programa de Broncano. Este cambio tan radical en las dinámicas de audiencia ha dejado a La Revuelta en una posición aún más vulnerable, con opciones de éxito cada vez más reducidas. Si antes el programa de Broncano se encontraba luchando por mantenerse a flote frente al Hormiguero, ahora se enfrenta a la dura realidad de que, además de tener que competir con un programa que parece tenerlo todo a su favor en términos de formato, La Isla de las Tentaciones, también está perdiendo una gran parte de su audiencia a manos de este fenómeno televisivo. Las opciones de recuperar el terreno perdido parecen cada vez más escasas, y las audiencias no han respondido a los intentos de revitalización del show. En este sentido, parece que La Revuelta ha caído en una espiral de crisis que lo ha dejado fuera de la lucha por el liderazgo en la televisión nocturna, y su futuro está cada vez más en entredicho. En lugar de mantenerse como una opción fresca y renovadora, el programa de Broncano se ha visto superado por otros contenidos que han logrado conectar con el público de manera más eficaz. La incertidumbre que rodea al show es tal que muchos ya comienzan a cuestionar su viabilidad en el largo plazo, dado que la audiencia parece no encontrar en La Revuelta la oferta que inicialmente le atrajo. Detrás de todo esto, se encuentra una serie de decisiones que, aunque fueron tomadas con la intención de garantizar la estabilidad y el éxito a largo plazo del programa, han terminado siendo fuente de controversia y críticas tanto dentro del propio entorno televisivo como fuera de él, en los medios y entre los analistas. La más polémica de estas decisiones fue, sin lugar a dudas, la firma de un contrato millonario entre Televisión Española y David Broncano. Este acuerdo, que aseguraba 24 millones de euros para 2 temporadas de La Revuelta, independientemente de los resultados en términos de audiencia, fue considerado por muchos como una inversión arriesgada en un contexto económico complicado. La jugosa cifra, que parecía en principio un apoyo contundente para el crecimiento del programa, ha sido percibida como excesiva, especialmente en un momento en el que la cadena pública atraviesa una crisis económica que se ha traducido en recortes significativos en otros departamentos y en la programación de la propia televisión española. Esta decisión no pasó desapercibida para los analistas y críticos del sector, quienes no tardaron en señalar que este gasto era desmesurado, sobre todo cuando se tiene en cuenta el estado financiero delicado de la cadena. A lo largo de los últimos años, Televisión Española ha tenido que afrontar ajustes presupuestarios, la reducción de recursos y el cierre de ciertos proyectos que no lograron mantener la viabilidad económica. En este contexto, la firma de un contrato tan elevado con un programa cuya audiencia estaba, desde un principio, en duda, fue vista como una jugada arriesgada que podría poner en peligro la estabilidad financiera de la cadena en caso de que el programa no lograra atraer a la cantidad de público esperada.
A medida que los números de audiencia han seguido cayendo, las críticas hacia la gestión del contrato millonario han ganado fuerza, con algunos expertos en el sector apuntando a que este tipo de acuerdos podría resultar contraproducente, ya que puede generar una presión innecesaria sobre los resultados de los programas, restándoles margen de maniobra. Además, la sensación de que Televisión Española está malgastando recursos en un programa cuya aceptación por parte del público se está viendo cuestionada, ha generado una gran cantidad de comentarios negativos. La imagen de la cadena pública también se ha visto afectada por este desacierto en la toma de decisiones, ya que se percibe que los fondos que podrían haberse destinado a otros proyectos o a la mejora de la programación de la cadena han sido utilizados en una apuesta arriesgada que, hasta ahora, no ha dado los frutos esperados. La polémica ha ido más allá del ámbito económico, ya que también se han levantado cuestionamientos sobre el enfoque y la calidad del programa. Si bien La Revuelta contaba inicialmente con una fórmula que parecía fresca y atractiva para el público joven, la falta de innovación en los contenidos, los altibajos en la química entre los presentadores y una estructura que no terminó de enganchar a la audiencia, se han sumado a la caída en las cifras de audiencia. Mientras tanto, La Isla de las Tentaciones ha logrado captar la atención de un público que busca algo diferente, centrado en el drama, el conflicto y la emoción, elementos que parecen estar en total sintonía con los intereses del público actual. Este contraste entre ambos programas ha sido uno de los factores más decisivos en la caída de La Revuelta, que ahora se enfrenta no solo a un programa consolidado como El Hormiguero, sino también a un fenómeno emergente que ha sabido aprovechar las tendencias del momento para ganarse al público. En resumen, lo que comenzó como una lucha por la supremacía en la televisión nocturna ha evolucionado hacia una batalla donde La Revuelta de David Broncano se encuentra en una posición cada vez más difícil de sostener. La aparición de La Isla de las Tentaciones ha acelerado el proceso de pérdida de audiencia, mientras que la polémica alrededor del millonario contrato firmado por Televisión Española con Broncano ha añadido una capa de incertidumbre y tensión sobre el futuro del programa. La competencia se ha vuelto más feroz y La Revuelta, lejos de ser la gran promesa de la televisión nocturna, ahora se enfrenta a una crisis de identidad y de audiencia que podría sellar su destino si no se toman medidas urgentes para cambiar la dinámica de la temporada. Este acuerdo con Broncano, que inicialmente se presentó como una jugada estratégica por parte de Televisión Española para revitalizar su programación nocturna, rápidamente se convirtió en uno de los temas más discutidos y analizados dentro de la esfera mediática española. Desde el momento en que se hizo público, el contrato millonario con David Broncano atrajo una cantidad impresionante de atención tanto de los medios como de los expertos en la industria televisiva, quienes no tardaron en emitir sus juicios sobre la validez de esta apuesta. Muchos señalaron que el acuerdo era, en muchos sentidos, innecesario, una apuesta arriesgada que, aunque podría haber tenido su sentido en otros contextos y épocas, no parecía tener justificación en un momento en el que la televisión pública atravesaba serias dificultades económicas. En una era en la que las audiencias están fragmentadas y donde los recortes presupuestarios afectan directamente a las cadenas estatales, un contrato tan elevado no solo parecía desconectado de la realidad económica de Televisión Española, sino también de la situación del panorama televisivo en general. Para muchos analistas, la decisión de firmar este acuerdo parecía más un intento desesperado por intentar captar una audiencia que, en realidad, no parecía dispuesta a volver al formato tradicional de la televisión en horario nocturno, algo que quedó claro cuando los índices de audiencia comenzaron a declinar de manera constante. Este tipo de acuerdos, que en otros tiempos habrían sido considerados una inversión estratégica para consolidar una oferta de entretenimiento de calidad, hoy se ven con recelo, sobre todo cuando el retorno de inversión es tan incierto. A pesar de la euforia inicial por la firma del contrato, los resultados inmediatos no tardaron en dejar en evidencia la falta de impacto que La Revuelta ha tenido en la audiencia. Las cifras de espectadores no lograron justificar el desembolso realizado por la cadena pública, y a medida que pasaban los días, la disparidad entre el dinero invertido y la respuesta del público comenzó a ser aún más evidente. Esta falta de un retorno claro, tanto en términos de audiencia como de repercusión mediática, alimentó una serie de críticas que pusieron en entredicho la gestión financiera de Televisión Española, que en ese momento se encontraba en una encrucijada económica que parecía no tener solución a la vista. Los recortes en diversos sectores de la programación y los ajustes presupuestarios realizados en los últimos años se habían convertido en una constante dentro de la cadena, lo que hacía que los detractores del acuerdo consideraran que el gasto en La Revuelta era una señal de mala gestión. Los analistas comenzaron a cuestionar la viabilidad de mantener un programa tan costoso en el aire cuando, a la vista de los números, la audiencia no respondía como se esperaba. A pesar de las críticas y de la incertidumbre que se generó en torno al futuro de La Revuelta, Televisión Española mantuvo su compromiso con el contrato firmado con Broncano, una postura que, aunque respaldada por ciertos sectores dentro de la cadena, no dejó de generar fricciones y desconfianzas en el ámbito mediático. Algunos de los directivos de la cadena argumentaron que, aunque los resultados no eran los esperados, el proyecto debía ser apoyado hasta su finalización para que no se perdiera la inversión realizada.
Sin embargo, esta postura de defensa del programa también fue vista como un intento por evitar reconocer públicamente un posible fracaso. La tensión creció con el paso del tiempo, ya que el programa no solo no alcanzaba las expectativas de audiencia, sino que también se encontraba en medio de una serie de controversias adicionales que complicaban aún más su situación. Uno de los aspectos que más ha polarizado a la opinión pública y que ha colocado a La Revuelta en el centro del ojo del huracán no solo ha sido la caída en la audiencia y las críticas económicas, sino también el contenido del programa. Desde su estreno, La Revuelta ha sido objeto de numerosas controversias, particularmente por el tipo de humor que ha elegido utilizar Broncano y su equipo. Los constantes chistes sobre drogas, que fueron una de las señas de identidad del programa desde el principio, rápidamente generaron un malestar significativo entre una parte importante de la audiencia. Lo que para muchos espectadores podría haber sido una broma inocente o un comentario dentro del tono irreverente y desenfadado que caracteriza a Broncano, para otros fue un cruce de límites, un tema que no debería ser tratado en un horario protegido. Especialmente en un espacio televisivo donde el público más joven es uno de los principales receptores de los contenidos. Los comentarios sobre drogas en un horario en el que los adolescentes y jóvenes adultos tienen acceso a la televisión pública provocaron una serie de quejas y protestas por parte de los espectadores, quienes consideraron que el tipo de humor utilizado por La Revuelta no era apropiado para el espacio en el que se emitía el programa. Las críticas se multiplicaron, especialmente desde los sectores más conservadores, que señalaron la irresponsabilidad de permitir que un programa de una cadena pública, financiada con dinero de todos los ciudadanos, emitiera contenidos que promovían temas tan sensibles de una manera tan liviana. Este tipo de bromas sobre drogas y otros temas polémicos dio lugar a un intenso debate sobre los límites del humor en la televisión pública, una discusión que se intensificó conforme pasaban los días. La pregunta central de este debate era si el humor de La Revuelta traspasaba los límites de lo aceptable para un programa emitido en la franja nocturna, especialmente cuando se considera que la televisión pública debe tener un cierto compromiso con los valores de la sociedad y con la responsabilidad social que implica ser un medio de comunicación accesible a todos los públicos. Los defensores del programa, por otro lado, argumentaron que el humor irreverente y las bromas sobre temas tabú eran parte de la identidad del show, y que no se debía perder de vista la libertad de expresión ni el derecho a tratar temas considerados polémicos en un contexto humorístico. En cualquier caso, la controversia sobre el contenido de La Revuelta ha sido otro factor que ha añadido presión sobre el futuro del programa. La cadena pública se vio obligada a gestionar las críticas de manera cuidadosa, sin perder de vista la posibilidad de ajustar el enfoque del programa para evitar que las quejas se intensificaran. Sin embargo, mientras la audiencia continuaba menguando y las críticas seguían llegando desde diversos frentes, la incertidumbre sobre el futuro de La Revuelta y sobre la sostenibilidad del contrato de Broncano se mantenía en el aire. La pregunta era clara: ¿qué pasaría si el programa no lograba recuperar su audiencia? ¿Seguiría siendo rentable para Televisión Española mantenerlo en su parrilla nocturna o se tomarían decisiones más drásticas para recortar las pérdidas y replantear la estrategia? Esta situación planteaba un escenario lleno de incógnitas para la cadena pública y para el propio Broncano, quien ahora se encontraba en medio de un entorno mediático mucho más complejo de lo que había imaginado cuando aceptó el contrato millonario. En respuesta a las crecientes críticas que La Revuelta ha recibido por su contenido, especialmente en relación a los chistes sobre drogas y el tono irreverente del programa, tanto David Broncano como Ricardo Castella, el director del programa, decidieron comprometerse públicamente a moderar el enfoque de su humor y a incorporar una mayor presencia femenina en el espacio. Esta promesa de cambio fue vista como una tentativa para apaciguar a los detractores y dar una señal de que el equipo estaba dispuesto a escuchar a la audiencia y corregir el rumbo. Sin embargo, lo que inicialmente se percibió como un paso positivo hacia la solución de los problemas, no ha logrado tener el impacto esperado. La audiencia, lejos de calmarse, ha continuado expresando su descontento, y la polémica ha seguido rodeando a La Revuelta. A pesar de este compromiso de moderación, algunos miembros del equipo de La Revuelta, como Grisón, el artista detrás de muchos de los chistes más controvertidos del programa, han mantenido una actitud desafiante frente a las críticas. Grisón, conocido por su humor ácido y su estilo provocador, ha adoptado una postura que ha sido interpretada como una burla hacia aquellos que se oponen al contenido del programa. En lugar de buscar una solución a las quejas, ha optado por responder con su característico doble sentido, lo que ha generado una nueva ola de titulares en los medios y, en consecuencia, ha reavivado el debate sobre los límites del humor en la televisión pública. Esta actitud desafiante, lejos de calmar la controversia, ha alimentado aún más la polémica, convirtiendo La Revuelta en un tema recurrente en los medios, pero no precisamente por razones positivas. La naturaleza de estos comentarios solo ha contribuido a la división en torno al programa, incrementando la tensión entre sus defensores y detractores. Mientras tanto, el panorama para El Hormiguero es completamente diferente.
El programa de Pablo Motos ha seguido su camino con pocos obstáculos, consolidándose como el líder indiscutible de la franja nocturna. A diferencia de La Revuelta, que ha tenido que lidiar con numerosas polémicas y caídas en la audiencia, El Hormiguero ha logrado mantener una base de seguidores fieles que continúan disfrutando de su estilo y formato característicos. La fórmula de Motos, que combina entrevistas a celebridades, sketches de comedia y su estilo afable y accesible, ha logrado conquistar a una amplia franja del público. Este éxito sostenido de El Hormiguero ha quedado reflejado en las audiencias, que han permanecido estables, e incluso han aumentado en algunos casos. La diferencia entre La Revuelta y El Hormiguero se ha convertido en un claro reflejo de una batalla en la que, a pesar del carisma y talento de Broncano, su programa no ha logrado alcanzar el nivel de éxito que se esperaba. En términos de audiencias, La Revuelta ha visto como su cuota de pantalla ha caído progresivamente, mientras que El Hormiguero ha mantenido una posición dominante, lo que ha evidenciado las dificultades por las que atraviesa el programa de Broncano. La competencia entre ambos programas no solo ha estado marcada por la lucha por la audiencia, sino también por las decisiones polémicas que han acompañado a La Revuelta. El presupuesto millonario invertido en el programa, a pesar de las críticas por su falta de retorno, ha sido otro de los puntos de fricción. El hecho de que Televisión Española haya asignado una cifra tan elevada para un programa que no ha logrado garantizar los resultados esperados ha generado un clima de incertidumbre dentro de la cadena. Muchos consideran que la gestión de la cadena está siendo puesta a prueba, ya que el alto costo de La Revuelta, sumado a la caída de audiencia, ha dejado a Televisión Española en una posición incómoda, con la presión de justificar la inversión. La cadena se encuentra atrapada en una especie de dilema entre respaldar a Broncano y su equipo, por el compromiso contractual, o tomar decisiones drásticas para reducir el gasto y mejorar la rentabilidad de su programación. Lo que comenzó como una temporada llena de promesas y expectativas para David Broncano, hoy se enfrenta a un futuro incierto. La caída en la audiencia, las críticas sobre el contenido del programa y las tensiones internas han puesto en jaque el futuro de La Revuelta. Aunque el carisma y la popularidad de Broncano siguen siendo indiscutibles, la cuestión es si estos factores serán suficientes para salvar su programa de la cancelación o si, por el contrario, su permanencia en la televisión pública será cuestionada por la falta de resultados. En este contexto, los ojos de los medios están fijos en la respuesta de Televisión Española, que deberá tomar decisiones claves sobre el futuro de La Revuelta. La cadena se encuentra ante un desafío mayúsculo. ¿Será capaz de reconducir el rumbo del programa o será este un caso más de un formato que no logró cumplir con las expectativas del público? Mientras tanto, la competencia continúa sin ceder terreno. El Hormiguero, con Pablo Motos a la cabeza, sigue consolidándose como la opción preferida por una amplia audiencia nocturna, y la brecha en las audiencias entre ambos programas se ensancha cada vez más. Al final del día, la diferencia en las audiencias no es solo una cuestión de números, sino también de una estrategia televisiva exitosa que ha sabido conectar con los espectadores. Mientras La Revuelta sigue luchando por encontrar su lugar, El Hormiguero sigue su camino sin grandes obstáculos, y las diferencias entre ambos programas se convierten cada vez más evidentes. La competencia por la franja nocturna ha llegado a un punto en el que la derrota parece inminente para La Revuelta, a menos que se produzca un cambio significativo que logre revertir la caída en la audiencia y recupere el interés del público. La respuesta de Broncano y su equipo ante las críticas y la caída de la audiencia será clave para definir el futuro del programa. ¿Podrá superar la crisis y encontrar una fórmula que recupere el apoyo del público? ¿O La Revuelta se unirá a la larga lista de programas que no lograron cumplir las expectativas del público y fueron olvidados rápidamente? A medida que el tiempo avanza, la respuesta a estas preguntas se vuelve más incierta, pero lo cierto es que el camino por delante para La Revuelta no parece nada sencillo. La presión sobre Broncano y su equipo es cada vez mayor, y el futuro del programa dependerá de su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos y encontrar una manera de reconectar con su audiencia antes de que sea demasiado tarde.